Solo el pueblo salva al pueblo. Esto es algo terrible que hemos tenido que descubrir hace pocos días debido al desastre que ha acontecido en Valencia, España. Mensaje triste, solo el pueblo salva al pueblo. Y todo esto sucedió por un fenómeno natural que en España se le conocía antiguamente como gota fría, ahora se le llama dana, que básicamente es un fenómeno natural que acontece en los meses de otoño en los que estamos, pero en este caso con una especial virulencia. Una virulencia que nunca habíamos visto, debido también, entre otras cosas, al cambio climático. Más de 200 muertos, decenas todavía de desaparecidos. Los daños materiales son incalculables, miles de viviendas afectadas, miles de vehículos afectados, personas que lo han perdido absolutamente todo. Una tragedia humana como pocas hemos visto en Europa, y yo que soy español me atrevo a decir como pocas en España. Y lo triste no solamente ha sido, como digo, los más de 200 fallecidos, todos los daños materiales, ver que las ciudades y los pueblos han quedado como zonas completas y absolutamente devastadas, sino creo que también una de las cosas más tristes y que hemos visto con mucho estupor, sobre todo los españoles, los que estáis aquí en América Latina, que es el público mayoritario que escucháis este podcast, no lo vais a entender. Pero para los españoles creo que ha sido muy triste, y ahora aquí varios españoles quiero que me lo comenten, ha sido especialmente triste ver cómo los políticos se peleaban mientras no había ningún tipo de avance en las zonas de catástrofe y a la gente se la abandonó a su suerte. Y fueron miles y miles de voluntarios, riadas enteras de personas que de una forma, digamos, noble y gratuita y porque les salió del alma fueron hasta la zona, lo que hizo que no muriesen más personas y que esta gente pudiera levantarse y empezar a poder reconstruir lo que estaba total y absolutamente destruido. Entonces, bueno, pues yo haciendo una pequeña reflexión aquí al comienzo de este podcast, ahora quiero también que hagan todos los invitados una, quiero comentar varias cosas. Primero, que hacemos este podcast en Oculto tras la sombra para hacer una pequeña donación a los afectados de la dana. Yo suelo ganar unos 100 euros, dólares por cada podcast que hago aquí a través de Oculto tras la sombra. Entonces, yo voy a donar 100 euros a la Cruz Roja Española, a una cuenta que hay para damnificados por la dana. Gracias a la colaboración de todos estos investigadores que están desde el otro lado, muchos de ellos en España, salvo Alejandro Bernal y yo, que estamos en Colombia. No quería hablar de la dana, Al final voy a hacer un podcast de la dana con una persona que ha estado de voluntaria allí, voy a contactar también con personas que han estado en la zona cero, y es un podcast que saldrá la semana que viene. Aquí lo que vamos a hacer hoy es, todos somos investigadores, os vamos a contar historias y de aquí se va a ir una donación, como he dicho, a la Cruz Roja Española para todos los damnificados de la dana. No quería ni tan siquiera hacer este programa, con sinceridad, por si se me va la lengua y digo alguna barbaridad de las cosas que opino realmente sobre los políticos españoles y sobre los políticos a nivel general en el mundo. Si hago este podcast es gracias a Miguel Ángel Segura, que ahora lo vais a escuchar, que es un investigador muy conocido en España, que fue Miguel Ángel el que me dijo, oye Juanje, hagamos algo, movámonos y pongamos un granito de arena para que esto sea mejor. Entonces, gracias a Miguel Ángel, que sepáis que se está haciendo esto, ¿vale? Y si voy a hacer un programa hablando de lo que ha sucedido en Valencia y de la tragedia humana que ha sucedido, tampoco porque yo quisiera, sino porque una periodista malagueña me llamó hace una semana, me emociono todavía, llorando, diciéndome que tenía varios parientes allí, me mandó algunos vídeos y me dijo, Juanje, esta gente tiene que tener voz y aquí los medios de comunicación en España no la tienen, por favor, hagamos un podcast. Por eso lo voy a hacer. Si no, tampoco lo haría. ¿Y por qué no lo haría? Muy sencillo. Primero, porque me toca morderme la lengua para no decir lo que opino de los políticos españoles. No solamente lo que opino de los políticos españoles, la pena que me da la sociedad española, donde
se ha perdido la capacidad de autocrítica cuando un señor, que es un gestor político, hace las cosas mal. Que como yo soy de izquierda, aunque si fulanito es de izquierda, entonces ya tiene la razón. Ese tío no se equivoca, es Dios, ¿vale? Si yo soy de derecha y este tipo se equivoca, pues no es que se equivoque, porque este tío es Dios. O sea, es la estupidización mundial que estamos viendo, porque esto no es solamente un fenómeno que esté sucediendo en España, es mundial. Hemos podrido la democracia en todo el mundo, donde un grupo de narcisistas y de sociópatas son los que manejan el mundo e infinidad de países. ¿Veis? Por eso no quería hacer el podcast, porque sé que quería soltar este tipo de cosas. Y entonces la sociedad perdió cualquier capacidad de autocrítica. O sea, los políticos ya no son seres humanos, son dioses y los siguen borregos. No todos los que los siguen son borregos, una buena parte sí, ¿vale? Creo que al final la democracia la hacemos la gente que cambiamos de voto cada 4 años como yo. Pero hay una serie de borregos que da igual lo que haga el caballero, si es de derecha o si es de izquierda, porque yo soy de derecha, soy de izquierda, y ya está todo aprobado. Esto, repito, es mundial. El martes de la semana pasada en Ámsterdam salieron a cazar judíos. Eso no pasaba en Europa desde 1939. Repito, desde 1939, justo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos medios de comunicación habéis visto que hablen de esto? ¿Habéis visto los vídeos? Porque los vídeos me dieron ganas de vomitar. Y así ya es como está el mundo. Matar judíos está bien, ¿vale? Porque soy de izquierdas y me mola. Pues no está bien ni matar judíos, ni matar árabes, ni matar palestinos, ni matar a nadie, leche. Pero al mundo se le ha ido la olla. Se nos ha ido la olla. Y esto va a acabar fatal. Y todo lo mal que ya opino de la naturaleza humana y de los depredadores que somos y de lo patéticos que somos y de lo violentos que somos, si hay un rayo de esperanza ahora mismo en mi vida es por las miles de personas que vi caminar en dirección a los pueblos de Valencia. Gente anónima que no quería nada y que no pedía nada y que solo fue a dar. Qué poca gente, por desgracia, queda así en el mundo. Un mundo, repito, al que se le ha ido la olla. O sea, no sé qué va a pasar los próximos años. Yo siempre le digo a mis amigos que yo lo tengo claro. Me busco mi burbuja en la que vivir. Tengo un pasaporte que me permite vivir en varios países y tengo una residencia en un país latinoamericano. Pediré además ahora la nacionalidad colombiana y pensar que el mundo, por desgracia, señores, está así. De todas formas, lo que importa hoy y lo que importa en el podcast de hoy es entretenerlos a ustedes, que se lo pasen bien, contando cada uno sus investigaciones y sus historias, y además de pasarlo bien, que vaya algo de dinero a la gente que de repente ha visto como toda su vida se iba al carajo por un montón de agua y por un montón de políticos imbéciles. Esa es la idea de este podcast. Por eso no quería hacer este tipo de podcast, porque sé cómo me pongo. Y básicamente que sirva esto como una pequeña reflexión. Quizás poniendo todos un granito de arena haríamos un mundo mejor. Si le hiciéramos menos caso a los políticos, haríamos un mundo mejor. Si no fuéramos tan borregos, haríamos un mundo bastante mejor. En fin, buenas noches, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás. Y que no. Siempre en este momento hago una pequeña pausa para hacer publicidad de mis viajes de autor. En este caso ni la voy a hacer porque me parece hasta frívolo por mi parte. Así que simplemente deciros que, bueno, chicos, creo que es el momento de reflexionar un poquito de cómo está el mundo y hacia dónde vamos, ¿vale? Yo después de ver lo que he visto en España y después de ver lo que he visto en Ámsterdam, me dan ganas de irme de aquí al planeta Marte y si no, comprarme 2 Rottweiler, ponerle a uno HP, otro HP doble y meterme en mi casa y que no venga nadie ni a decirme buenas tardes. Eso es lo que me dan ganas.
de verdad, de cómo está el patio. Pero en fin, Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Uy, cuidado que ya me ha atacado tanto que hasta tiro el micro. No, Juanje, muy bien, un saludo para ti, para todos nuestros invitados, Rosy, Miguel Ángel, Tony, Martín, y desde luego para todos los suscriptores de este espacio. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando en este podcast y en esta oportunidad, Juanje, y te lo quiero agradecer a ti públicamente, también a Miguel Ángel, por haber fraguado esta iniciativa. Creo que en este momento es importante que todas las personas que podamos, en medio de nuestras posibilidades, de lo que podamos hacer, sembrar un granito de arena, poder otorgar algo de generosidad para personas que lo están pasando muy mal ya desde hace 2 semanas, personas que por X o Y circunstancia han pasado una vicisitud, no solamente un tema catastrófico de la naturaleza, sino cosas políticas de las cuales estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que no vamos a hacer mucho hincapié en eso porque nuestro propósito hoy es darles una velada de misterio con muchos casos interesantísimos, un debate entre amigos, una conversación entre amigos en donde tú vas a ser parte y donde lo que recaudemos en este espacio se lo enviaremos a los damnificados. Yo personalmente, Juan, que tengo el corazón partido, como diría tu compatriota Alejandro Sanz, porque en mi espacio de YouTube la mayor parte de mi comunidad es de España y he tenido la oportunidad de hablar con damnificados o familiares de damnificados. Hace unos días estuve hablando con alguien que perdió a varios amigos en Valencia y esta persona me lo contaba absolutamente destrozada. Y quedé con un nudo en la garganta, tengo un nudo en la garganta por todo lo que está pasando en España, pero nada, este es un espacio para brindar, así sea un poco de luz a través del misterio, de la magia del mundo, la magia que nos convoca a los que amamos la curiosidad y los que amamos todos estos temas, Juanje. Pues sí, y que el misterio tenga hoy un fin solidario, creo que es clave, ¿vale? Bueno, esto lo va a editar Alejandro Bernal, no sé si pondrá alguna imagen de la Dana o tal. Repito, voy a hacer, en esta semana voy a grabar un podcast que se emitirá la siguiente sobre el tema de la Dana y ahí pondremos imágenes y tal, y historia. Ya os digo que es dantesco, los pueblos están completamente arrasados, todas las calles anegadas, no solo de barro, de basura, de muebles, de coches, de todo. O sea, es como si hubiera sido realmente, no sé, es algo aterrador. Aparte de, repito, más de 200 muertos y decenas de desaparecidos a día de hoy, ¿no? Y además con, bueno, pues todas las cosas que hemos visto a nivel político, donde España, el país donde nací, tengo pasaporte español, quedó a la altura de una república bananera, también hay que decirlo. No por la gente que fue a ayudar, por los políticos tan patéticos que tenemos. Pero en fin, bueno, como esto se está haciendo gracias a Miguel Ángel Segura, aquí le doy paso a Miguel Ángel Segura, que está junto a Tony García. Amigo Miguel Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Juanje, y buenas noches a todos. Pues la verdad que con el tema este estoy muy cabreado. Y solamente creo que lo has definido perfectamente. Y solamente voy a decir una cosa que refleja perfectamente lo que es la política en España. Realicé junto con mi hermana un curso de espiritualidad para recaudar fondos para los afectados de la Dana. Recaudamos 800 euros, unos $900 aproximadamente. Y solo voy a decir una cosa. Tenemos que pagar un 30% de impuestos al gobierno por donar este dinero. Y no nos desgravamos nada. Y no nos desgravamos nada porque somos empresa. Eso lo define todo. Es demoledor este dato. Te trincan el 30% por dárselo a sus colegas, como siempre, para dar subvenciones y vainas. Pero bueno, en fin. Miguel Ángel, nos toca seguir para adelante, tío. Ya está. Sí, toca seguir adelante. Ayudar a la gente que está allí, que en el fondo es lo que importa, a los políticos que les den. Sí, está claro. Está claro. En fin, y te digo, te agradezco muchísimo que esta iniciativa haya sido tuya, ¿vale? Que has convocado a un montón de gente que no conozco a Tony, no conozco a Rosy, no conozco a Martín, ¿vale? Y nada, tío, pues darte las gracias porque hagamos esto. Son 100 euros, pero bueno, son, ¿vale? Y bueno, pues intentar poner un granito de arena para que esto vaya mejor. Y así está el patio. Tony García, ya que estás ahí, buenas noches, ¿cómo estás? Coméntale a la audiencia de Oculto tras la sombra quién eres, porque la gente no te conoce.
Hola, buenas noches. Bueno, casi no me conozco ni yo mismo, pero bueno, yo estuve haciendo algunas investigaciones con Miguel Ángel. Me parece que hay uno que igual has estado tú, un tal Hospital del Tórax de Terrassa, que estuve allí. Bueno, no sé si la gente, bueno, no lo sabe la gente, estaba yo allí de seguridad en el Hospital del Tórax. Tenía que hacer las rondas cada 2 noches, cada noche 2 rondas por ahí, bueno, y lo normal, pues lo justo. Aquí, y es que ya sabes que yo no estoy acostumbrado a Nada, andar por aquí. ¿tuviste alguna experiencia? Ahora te preguntamos por eso. Bueno, alguna. Bueno, la peor fue esta. Conocer a Miguel Ángel. Conocer a alguien. Pero bueno, eso ya pasa mucho tiempo y ya está uno acostumbrado. Y sobre lo de otro, es lo que dices tú, más vale no hablar, porque no estoy acostumbrado a ver en otros sitios y yo diría más una palabrota. Pero yo supongo que ya, se lo comentaba esta tarde a Miguel Ángel, diga, mira, vamos a dejar de hacer tonterías, que se sienten, que diga, mira, de aquí para atrás vamos a olvidarnos, vamos a intentar hacerlo de aquí para adelante, arreglarlo, y se acabó simplemente esto. Es que desde que la política se ha vuelto un trabajo más, no va bien. No va bien. O lo que yo veo, ¿eh? Y ya os dejo a vosotros que yo a mí Nada. Pues sin querer mucho de política, te lo resumo porque la política no va bien. ¿Sabes por qué? Analiza el currículum de la gente que está gobernando. Mira a ver si alguna vez fundaron una empresa, crearon trabajo, hicieron algo, tuvieron grandes empleos por su talento. Nada. Son una panda de mediocres que llevan viviendo de la política desde que son unos críos. Se meten en política cuando tienen 14, 15, 16 años. No sé si habéis visto en Netflix, se lo recomiendo a todo el mundo, una serie que se llama El Pequeño Nicolás. La ha hecho un amigo mío para Netflix, ¿vale? Eso es del Partido Popular, ¿vale? Y resume perfectamente lo que es ya la política, no en España, en todo el mundo. Un chaval que se mete en política desde jovencito, en ese grupo cerradito y que acaba teniendo un poder ridículo. Busca a los otros de izquierda, exactamente lo mismo. Mira a ver si alguno de ellos ha tenido un trabajo por ser un tipo brillante, trabajó en una empresa, hizo cosas magníficas. Todo una panda de vagos que solo saben chupar del bote y ya. Y es curioso, en estos días, y ya voy a cortar el tema, uno de los fundadores del Partido Popular dijo que Mazón tenía que dimitir. Que el Partido Popular, partido de derechas que gobierna la Comunidad Valenciana. Felipe González, presidente del gobierno español que más años gobernó en España, socialista, dijo que lo que ha visto no se lo puede creer y que le parece vergonzoso lo que ha hecho Pedro Sánchez. Ninguno de los dos va a asumir responsabilidad de nada. Y todos los palmeros que tienen al lado, todos calladitos, ya. Analiza, que yo lo he visto, el currículum de Pedro Sánchez y el de Mazón, que te mueres de la risa. Mira a ver en qué trabajaron, en qué fueron gente brillante. Nunca, nada, absolutamente en nada. Yo por eso, yo tengo una empresa en Texas, en Estados Unidos, mi agencia de viajes está en Texas. Y hay veces que digo, creo que me voy a vivir a Texas, que lo bueno que tiene Texas es que, macho, te pillas una casa, me compro 4 ametralladoras, pero de esas antitanque, que es legal, y si alguien pisa mi jardín, le pego 2 tiros, llamo al comisario de policía, recogen el cadáver y encima me dan las gracias. Muchas gracias, caballero, porque nos ha ahorrado usted los jueces y tal, y todo el follón. Listo, se acabó. Y por lo menos que te dejen en paz, tío. Que te dejen vivir, ¿sabes? Porque esto es algo que me parece terrible. Bueno, pues le iba a dar paso a Rosy después de decir esa barbaridad. A ver si sube un poco la audiencia. Cada vez que digo brutalidades. Le iba a dar paso a Rosy, pero Rosy se fue. No sé si está con los gatos, que tenía los gatos por ahí al lado, o qué está pasando. Entonces le voy a dar paso a Martín. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Quién es Martín? ¿Y cuál es tu apellido para toda la gente que está escuchando Oculto tras la sombra? Pues Martín es un español de Tarrasa, como Miguel Ángel Segura. Tengo casi 65 años en un par de meses y mi apellido Joaquín Gallego Martín. Pero el Martín este no es el apellido de mi madre, sino, pues, diríamos, el seudónimo de un escritor
de que le encanta el tema de la energía, especialista en Transilvania y en Rumanía entera, no el tema vampiros en solitario, que yo considero que no es lo que más me interesa, lo que más me interesa es la energía que mueven los Cárpatos, que por cierto, si lo miráis bien, está muy cerquito del Olimpo, ¿no? Este es Joaquín Gallego Martín y como persona de Tarrasa podemos, porque no lo has comentado, pero en el año 1962, cuando yo tenía 2 añitos, hubo una riada que mató 500 personas en Tarrasa, en Sabadell y en Rubí, y en total que eran de 1000 personas. Y el tema era lo mismo, la estupidez de los políticos y la agonía por el dinero de los alcaldes, de los inmobiliarios y de los 4 capitostes que sacaban dinero de hacer eh, edificios en la zona de aguas. Y como decía un colega mío que también sufrió la riada porque le levantó el agua a la cama, él me decía, es que cuando las aguas sacan sus escrituras, vamos a arreglar. Eso es lo que ha pasado en Valencia y luego pues ya habéis calificado a nuestros políticos de ineptos, pero yo quiero poner una pica en Flandes por nuestros jóvenes que han demostrado que son unos leones, por la gente. No estoy de acuerdo totalmente con que el pueblo salva al pueblo. También hay una parte del pueblo que mata al pueblo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si nos hacemos responsables o tenemos una autocrítica, asumiremos que muchas personas han ido a vivir en esas zonas desde hace 40 años, pues porque había unas necesidades particulares de cada cual. Pero bueno, ahora hay un desastre monstruoso de nuestros hermanos de Valencia, de Letour, que no hablamos de Letour, que en un pueblecito precioso de Albacete, de un río, un sitio maravilloso con aguas y tal, pues se fue gente. De hecho, yo tengo un amigo venezolano que vive allí y fue a buscar a su hija al colegio y fue coger la niña, empezar el diluvio y morir pues 7 u 8 personas, ¿no? Y luego a mis amigos que tengo de Valencia. Bueno, Miguel Ángel Segura, ¿quién es Martín? Bueno, pues yo edité un libro que se llamaba Siete historias entre lo humano y lo divino, y como ya estoy diciendo, pues quizás soy un gran especialista de Rumanía. Digo Rumanía porque Transilvania es un concepto literario por Drácula, porque la vida de Vlad Tepes, por ejemplo, era más en Valaquia, que no es Transilvania. ¿Vale? Es muy complicada esta vida y muy corta. Y luego también os diré que mi mujer es ucraniana, que en unos días, hace 15 años que estamos casados, que regresé de Rumanía hace 7 meses y que ella aquí en España a día de hoy está como refugiada, que esa es otra barbaridad, ¿no? Pues ese es Martín. Martín, pues muchas gracias por presentarte y ahora vamos charlando de temas de misterio que vayan surgiendo. Y por aquí nos falta Rosy López, y te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo la primera vez que entra en Oculto tras la sombra. ¿Quién es Rosy López para toda la audiencia de Oculto tras la sombra? Sí, sí. Que digo que eso me pregunto yo cada mañana, que quién soy, ¿no? Ay, pues supongo que una persona muy, muy, muy curiosa, y eso es lo que me ha llevado, pues, no sé, desde los estudios de criminología a meterme después en una asociación para investigar los fenómenos paranormales, intentar buscar explicaciones. Soy como una abejita que voy de un sitio para otro, siempre guiada por la curiosidad y con autocrítica. Eso es importante hoy en día. No, hombre, nos hace falta a todos un poquito de autocrítica, eso también lo tengo claro. ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado, Rosy, antes de arrancar el debate? Es que es muy loco porque las primeras noticias hablaban de una dana, de la gota fría, como tú bien has dicho al principio, pero las primeras imágenes no parecía una dana, aquello era un tsunami. Con los días nos hemos ido enterando que abrieron una de las presas, de ahí que venían esas olas. Ahora entendemos por qué hay ciudades como Vallporta
en que no llovía y de golpe y porrazo llegaba el agua como lo que era, como una ola. Personas en las 7 que les saltaba el agua literalmente en el coche. Es que es dantesco. O sea, el definir el sufrimiento, el dolor de lo que están pasando y lo que queda todavía por pasar. Ahora las personas están en, pues eso, en una fase de shock. Están en shock. Todavía no se está procesando lo que está ocurriendo. Esta mañana hablé con una persona que salió de allí, me comentaba que huele todo a aguas fecales, todo está lleno de escombro, no hay agua en algunos sitios, en muchos sitios, sigue habiendo sitios sin electricidad, más de una semana después. En fin. Es que es muy loco, es muy loco. O sea, yo confío en que esta vez sí que sí la gente empiece a pedir explicaciones, ¿no? Que empiece a ver lo que tanto alardean todos, que es responsabilidad. Es el momento de que se reclame responsabilidad. A quien sea, me da igual de un bando, del otro, pero existen mecanismos para ponerlos en marcha. Y todo el mundo se pregunta, y ya no digo a nivel nacional, sino internacional, ¿por qué no se están activando esos mecanismos? Yo ahí lo dejo. Nada, cariño, ojalá me equivoque. ¿Y sabes lo peor? No va a servir para nada. No va a haber ningún responsable, no va a haber ninguna responsabilidad, no va a pasar absolutamente nada. 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 Mira, la responsable de la EMET, la Sociedad Española de Meteorología, está puesta por el PSOE, no va a dimitir. Bueno, el presidente del gobierno, el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, eso ya ni te cuento. El ministro del Interior por no declarar zona catastrófica, aunque lo tenía que haber hecho Sánchez, y mandar todos los recursos del Estado. La ministra de Defensa, nadie va a dimitir, no va a pasar nada, pero no solo eso. Por lo que estoy diciendo, mirad los insultos luego aquí abajo. Eres un fascista, no sé qué, tacatá. Que el insulto de moda es fascista. Vale, ya lo vas a ver. Ojalá me equivoque. Cuando lo comento me insultan menos, pero ya la verás. Hay un dato curioso que, bueno, de casta le viene al galgo, ¿no? Para algo soy criminóloga. Os explico. Una cosa son los fallecidos en una catástrofe, ¿de acuerdo? Es una catástrofe, responsabilidad y pueden esquivar el bulto, vale. Pero hay una cosa muy importante que debe saber todo el mundo. A medida que se vayan encontrando cuerpos, y voy a intentar ser lo más fina posible, los forenses deben determinar el día que falleció la persona. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo morir la noche de la catástrofe que 2 o 3 días después, porque ahí sí que hay una responsabilidad penal por omisión del deber de socorro. De esa no se van a librar. Es así, ¿eh? Dios te oiga. Yo lo peor que creo es que se van a librar. Ojalá me equivoque y tengas tú toda la razón. Ya no le tengo ninguna esperanza a la democracia ya. Se están poniendo en marcha ya demandas judiciales, ¿eh? En ese sentido. Ojalá. En ese sentido. Ojalá. A ver qué es lo que ocurre. Yo estoy ojo a visor, pero aún debe pasar un tiempo. No, pues está genial. Yo nunca lo había analizado así, ¿vale? Lo que estabas diciendo de omisión del deber de socorro, que efectivamente es un delito en España y que se le puede echar en cara tanto a los responsables de la Comunidad Valenciana, que son de derechas, como los responsables del gobierno español, que son de izquierda, ¿vale? Pero yo ya es que ya te digo, yo hace tiempo ya que le perdí la esperanza a la raza humana, ya es que no la tengo. A título de curiosidad os comento, creo que la audiencia así lo sabe, yo publiqué un libro que se llama Conspiración. Y en ese libro, por ejemplo, hay un capítulo que habla de los abusos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces todo el mundo me decía, jolín, qué guay, Juan, que es un tío ahí de izquierda, como cuenta lo del incidente del Golfo de Tonkin, como por ejemplo se entra en guerra contra Vietnam por un incidente que nunca existió. No hubo ningún ataque en el Golfo de Tonkin una segunda noche. Jamás. Que eso ya lo reconoce hasta el gobierno de los Estados Unidos, ¿eh? No hace para tampoco ser un lumbrera. O cosas así, ¿no? Entonces, pues ya, tío guay, soy de izquierda.
saco un capítulo diciendo que el comunismo es la idea que más gente asesinó, la idea política que más gente asesinó en la historia, más de 100 millones de personas, que se lo debemos a Stalin y a Mao Zedong, pues ya entre los dos se cargaron los 100 millones, ya lo demás venía tal. Y entonces me dicen que soy un fascista, que no sé qué, y tacatá. Y entonces ya dije, pero si yo gano súper bien hablando de ovnis y de enigmas de la historia, de las pirámides de Egipto y tal, dejo ya esto y al mundo que le den morcilla. Mira, pongo un ejemplo muy curioso y lo podéis ver en el canal de YouTube. Hace unos meses entrevisté a un señor que vivió en Rusia, que vivió en Ucrania y que es catedrático de Filología Eslava de la Universidad de Granada. Creo que conoce bien el tema de lo que ha pasado allí y sacó un libro sobre esto. ¿Vale? Bueno, pues tenías que ver los insultos que hay y un tipo diciendo que habría que hacer una petición al gobierno colombiano para que me echen del país por desinformador. Alucino, tío. O sea, a ver. Estoy hablando de un tema que puedo tener mi opinión, pero siempre que hablo de un tema intento buscar a alguien que sepa más que yo. Pues en este caso un tío que ha vivido en los dos países que están en conflicto, ¿vale? Que es catedrático de filología eslava, que habla ruso perfectamente y que nos da su opinión sobre todo lo que él vivió y lo que ha pasado allí. Pues soy un desinformador y que me echen del país. ¿Alguien entiende esto? Yo sí. Martín lo entiende porque tu mujer es ucraniana. Ya Y porque he vivido en Ucrania. Vale, pero ten cuidado una cosa. No te preocupes, no me preocupa ese tipo de cosas. Una cosa. América Latina ha estado bajo la influencia geopolítica norteamericana durante el último siglo. Y aquí es cierto que los norteamericanos han hecho varias barbaridades, varias no, muchas, desde apoyar el golpe de Pinochet hasta muchas cosas. Y eso hace que el odio a los Estados Unidos sea tal que cualquier cosa que se entienda que va en contra de los Estados Unidos, como es el señor Vladimir Putin, todo el mundo lo va a apoyar. Ya te lo digo. Ahora, tranquilo que yo no opino yo te lo digo ya, te lo digo por adelantado. Y ahora ya opina lo que quieras porque has vivido en Ucrania. ¿Qué te voy a decir? No solo he vivido en Ucrania, sino que en dos de las ciudades conflictivas. En Dnipro o Dnipropetrovsk, allí estuve viviendo porque mi mujer es de allí y su familia es de allí. Y, por ejemplo, para situaros dentro del mapa, estamos a 69 kilómetros de Zaporilla. Vale. Pero allí no nos queda familia ahora mismo porque la que está en Rumanía, en Deva, como refugiada. Pero tenemos todo el grueso de la familia en la ciudad de Kharkov o Kharkiv, que de allí, por ejemplo, de la casa de uno de mis cuñados a la zona primera de frente, no habrá ni 5 kilómetros. ¿Vale? Yo estuve en el año 2019, estuve 5 veces allí, que montamos un negocio con mi cuñado, y entonces yo pude ver cosas que se decían como del batallón Azov. Lo pude ver en ¿cómo se llama? En una ciudad, en la plaza Gazprom, que es gigantesca, al lado de dos parques preciosos que hay en Kharkov, o que eran preciosos, y allí pude ver paramilitares fascistas, nazis y neonazis. Pero también puedo decir que una cosa es quien provoca y otra por sus intereses geopolíticos de toda la vida, me estoy refiriendo a Estados Unidos, y otra cosa es el monstruo, el coco de al lado. Porque hemos de tener en cuenta que no están atacando, o sea, Rusia en este caso, no está atacando la zona, diríamos, ucraniana, está atacando la zona donde están los que hablan ruso, los que vienen prácticamente de toda la zona de la Unión Soviética, porque no hay que mezclar conceptos, no es lo mismo la Unión Soviética que Rusia. Pero el coco que tiene unos intereses geopolíticos y que no se caracteriza precisamente por ser una persona que defiende la vida humana, tener en cuenta que sus soldados están cayendo como moscas. No solo y tengo perdona, los crímenes que se cometieron en Bucha por parte del grupo Wagner. Sí, pero ojo. Documentado.
Sí, pero la documenta en Wagner. Mira, estuve conviviendo con una chica, con su padre y su madre, porque cuando empezó la guerra yo estaba en Rumanía y además te diré que la 4 me pidió que fuera a la frontera de Siret para recibir gente. No nos pusimos de acuerdo porque además yo necesitaba 24 horas para llegar allí. Rumanía no es España en el desplazamiento y, no podía llegar en tiempo físico y luego no nos pusimos de acuerdo por un tema de que Pero yo no te... a lo que vamos, Martín, céntrate. ¿Qué es lo que pasa en Ucrania? Y acaba con eso. Venga. No, hombre, en Ucrania ahora mismo lo que va a pasar es lo que creo que dicen los norteamericanos, es que va a quedar cortada Ucrania si con Trump, sí es así, aquí así acaban los muertos, y luego el nacionalismo ucraniano, y en este caso Zelensky, se tendrá que aguantar. Tener en cuenta que ya ha ultrapasado su mandato como presidente. Pero bueno, también ha hecho una cosa buena este buen hombre, que es luchar contra la corrupción, porque en los países postcomunistas, lo siento por los latinos, pero los países postcomunistas, y yo he vivido, bueno, estoy vinculado a él desde el 2007 y he vivido 5 años allá, todos los países postcomunistas tienen un problema, que se llama la corrupción o corruptela mayor. Sí, son súper corruptos, pero al final te estoy haciendo de periodista, Martín? No te vayas sin incomodar. Dime. No has respondido a la pregunta que tiene ahora mismo toda la audiencia en la cabeza. ¿Quién es ¿Qué culpable, pregunta? Putin o Zelensky? Los dos. Eso es. Los dos, porque el Maidán, famoso Maidán de 2014, La gente quien no lo lo pagó conoce, fue, ¿vale? Efectivamente. El Maidán es una revolución que hay en el año 2014 contra el pues régimen de allí Siria. empezó la guerra. Ahí empezó la guerra, correcto. Ahí empieza la El guerra Maidán civil, la empieza, guerra civil ucraniana, sí. allí podemos tener en cuenta que lo que aparecen son los servicios secretos de Rusia y de Estados Unidos pegando tiro a ellos. Y luego la gente con sus nacionalismos defendiendo una banda y la otra. Y ya está. Y luego, pues todo es que prenderle fuego a la mecha, que tardó muchos años, luego la invasión de Crimea, etcétera, etcétera. Y luego, pues, oye, vamos a defender a los rusos. Y en Dnipro, en Kharkov, no se habla ucraniano, se habla ruso. Son personas de origen soviético, ruso, ¿vale? Y entonces sueltan, por ejemplo, en Kharkov, los primeros días de la guerra cayeron 800 y pico misiles, ¿vale? Entonces, si tú para defender los tuyos los matas, vamos, un poco raro, ¿no? Este amigo mío, cuando lo entrevisté, tiene amigos en Kharkov, rusoparlantes, y me dijo que todos odian a Vladimir Putin, obviamente. Natural, si tú... Mi cuñado Sergei, que es un poco más joven que yo, fue un mando de investigación de temas de guía de misiles y tal, militar. Y su casa está, pues, al final de la ciudad y a unos 5 kilómetros hay una base militar. Y yo le decía, oye, te tienes que ir allí. Yo tenía información de un general de la OTAN que decía, va a haber un desastre terrible, dile a tu familia que se va. Y yo se lo dije. Y me contestó, yo los veré llegar con los tanques, pasarán por delante de casa, los saludaré y adiós. Ay, no fue así, ¿no? Empezaron a caer misiles, y aquella famosa imagen que se ve la gente en las estaciones, tanto de Kharkov como de Dnipro o de Kiev, huyendo, pues él con su mujer, con un gato metido en la barriga, acabaron y están todos en Praga, ¿vale? Y él pensaba que no son nuestros hermanos. No son hermanos. Son los que te van a matar en nombre de vete a saber qué. No, y aparte tengo claro que Vladimir Putin es un genocida. O sea, Totalmente de acuerdo. Lo está demostrando más que de sobra. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de otro tipo de temas de misterio, que ya para insultos entre la crítica a los políticos españoles y lo de Ucrania, tranquilo que van a caer varios. Bueno. Espero que no pidan que te expulsen también a ti del país, de España. Martín, ya han pedido la expulsión de Colombia. A ver. Mira, yo no nací en España, yo nací en Francia. Soy español porque mis padres son de Granada y me aplicaron la ley de la sangre. Pero yo soy feliz al lado de mi mujer. Y como allá donde voy lo que utilizo en mi cabeza, no hay problema. He vuelto a España no precisamente por la guerra, sino porque tengo un problema
en una pierna, una cosa que se llama neuropatía periférica, y aquí la sanidad es mucho mejor, simplemente por eso. Listo, amigo, pues yo soy granadino, como tus padres. Mi padre de Loja. Yo de los Guájares, mucho más al sur, pero tengo Muy bien. amigos en Loja. En fin, vamos a meternos aquí en materia y Miguel Ángel Segura y Tony García, que estabais hablando del Hospital del Tórax, pero la audiencia de este continente no tiene absolutamente ni idea ni de qué es el Hospital del Tórax de Tarrasa. Posiblemente si digo Tarrasa tampoco saben que es una localidad de Cataluña cerca de Barcelona. Y entonces, ¿qué sucedió en el Hospital del Tórax de Tarrasa que hizo que este señor Miguel Ángel Segura fuera tan conocido en España hace muchos años? ¿Por qué es un lugar tan particular? Miguel Ángel Segura. Pues tiene todos los condimentos perfectos para que se convierta, y de hecho se ha convertido, en un emblema dentro del mundo del misterio. Tenemos que tener en cuenta que el Hospital del Tórax se inauguró en el año 1954 y es un hospital que tiene 9 plantas, 66.000 metros cuadrados de lo que es toda la superficie y demás. Es inmenso, es gigantesco, y en la década de los años 60 y 70 se convirtió en el hospital de Europa con mayor índice de suicidios. Todo eso viene arrastrando leyendas de que sucedían fenómenos extraños, de que se hacían experimentos ilegales con pacientes. De hecho, algunos congresos internacionales sobre investigación científica se llevaron a cabo en el Hospital del Tórax. Incluso el primer trasplante experimental de corazón se realizó también allí. Entonces, todo eso empezó a alimentar la leyenda de que allí, pues bueno, era un lugar marcado por la muerte, por la tragedia, por lo negativo, ¿no? En ese aspecto. Pero lo que sucedió después, que es cuando empieza a coger la fama en cuanto a misterios y fenómenos paranormales, es que una vez que cae en el abandono y transcurre un tiempo, diferentes sectas satánicas, grupos de este tipo, ¿no? Grupos oscuros, empiezan a realizar allí sus rituales oscuros, sus prácticas en la capilla, por ejemplo, dentro del edificio, y se empiezan a manifestar fenómenos paranormales, que yo entiendo que esos fenómenos paranormales se manifiestan por los rituales que se hacen allí, pero también por la gran carga emocional que arrastra el edificio de personas que no solamente han muerto allí, que han sido muchísimas, sino de personas que han sufrido allí el día a día. Y todo eso ha generado que la actividad paranormal, al ser intensa y superpotente, pues haya dado paso a que el lugar se haya convertido en un emblema dentro de los fenómenos paranormales. Un resumen muy, muy breve de la inmensa historia que tiene. No te preocupes. Yo lo recuerdo como un lugar súper tenebroso. A ver si puede poner aquí Alejandro Bernal alguna foto de cuando estaba antiguamente. Creo que ahora ya ni existe, creo que lo tiraron. Ya ahora no nos cuentan, Miguel Ángel. ¿Lo tiraron? ¿No? ¿Sigue ahí? No, lo que han hecho han habilitado una zona donde hay oficinas. De hecho, yo estuve viendo una oficina que estuve a punto de quedarme una, que al final no lo hice. Pero fuera hay platós de televisión, ahí han rodado películas, anuncios, de hecho han rodado, emitían programas de televisión de cadenas nacionales, en algunos han pasado un montón de cosas y de historias, se han grabado psicofonías en directo, se ha ido la luz y en Madrid seguían teniendo señal porque Tarrasa está en Barcelona y eso iba directamente la señal a Madrid. No entendían por qué seguían en directo, cuando, bueno, unas historias, y de hecho hay una zona que es de, digamos, ponle un 30% del hospital que está habilitado con oficinas, con despachos y con este tipo de cosas. En fin, yo lo recuerdo como un lugar realmente tétrico. Lo recuerdo muy grande, muy enorme, como con muchos miles de habitaciones. Me imagino que Tony nos contará ahora su ronda. Yo lo recuerdo enorme y grandísimo, hasta como una especie como de pabellones o algo. Cuando yo estuve con Miguel Ángel Segura haciendo una sesión de Ouija allí, veo un lugar como muy desapacible. Y de las cosas que más mal rollo daba era el hecho de pensar que como la tuberculosis era una enfermedad que es relativamente contagiosa y tal,
todo este tipo de sitios, en el fondo, hicieron como una especie de leproserías del siglo XX. O sea, este tío, no tengo claro si se va a curar o no, seguramente no se va a curar, lo mandamos ahí y ahí que se muera y que no contamine a los demás, que contaminen los que ya están contaminados. Y listo, sin ser tan heavy quizás como las leproserías de antes, pero casi. Porque realmente el sitio acogedor, así como acogedor, como que no era, ¿vale? Entonces me parece increíble, ¿no? De hecho, Juanje, fíjate, estuve entrevistándome durante más de 2 horas con el que fue jefe médico del Hospital del Tórax durante 17 años y me contó una serie de cosas que yo me quedé pálido. De hecho, decía que muchos enfermos, él estaba convencido de que se morían de pena porque los dejaban allí, sus familiares, por miedo al contagio, no querían volver. Incluso personas que estaban allí, que tenían una hija o que tenían un hijo y que incluso al salir no querían tener contacto con el padre. No. Y que mucha gente había muerto de pena, que él estaba convencido de eso. Me explicó cada cosa que me quedé... Wow. En fin. No, Dios santo, qué locura. Tony García, ¿cómo era darse un paseo por la noche por el Hospital del Tórax? Bueno, muy bonito. Bueno, yo te tengo que contar una cosa, que son 2 minutos. Yo justamente vivo en el barrio de al lado, un barrio que está al lado, que se llama el Pla de Bonaire, y antes de hacer todas las obras que había, yo vivía en un piso 9, y yo lo primero que abría la ventana, abría la persiana, lo primero que veía yo desde mi casa era el Hospital del Tórax. Pero eso de siempre, y nunca me había atraído nada, siempre el tema atraía pues porque era un edificio muy grande, abandonado, hacía deporte cuando hacía deporte por allí, y bueno, pero lo otro, por la noche, pues la verdad que tampoco yo nunca me he sentido tener miedo. Yo siempre lo he comentado a Miguel, que yo nunca he tenido... tenía miedo cuando saltaba la alarma, porque yo siempre le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Yo siempre he dicho lo mismo. Pero dar una vuelta por allí y hacer una ronda, pues bueno, imagínate. Yo cuando estuve trabajando, ya era temporada que vosotros fuisteis a grabar Milenio 3 y el reportaje, o sea que en ese momento, que fue cuando conocí también a Miguel Ángel, o sea que ya hasta ese momento no tenía pensamiento me gustaba el misterio, entre comillas, como casi todo, pero tampoco era una cosa, aparte del Jiménez del Oso, yo para ir, muchas cosas no había visto, ¿no? Pero para ir de ahí, empecé a ir y bueno, pues tampoco era una cosa... Yo supongo que también la costumbre, ¿no? Iba ir también solo, una cosa que era solo. Mis compañeros ninguno quería ir solo nunca, dice que le daba cosa rara. Pero bueno, que tampoco era un edificio abandonado, como todo. Un poquito más grande de la cuenta, pero... Enorme. Era bueno, muy enorme. Entonces, yo he tenido que ir a buscar gente que se ha perdido y casi te pierdes tú. Porque es que era... Aparte, tú ya estuviste allí, sabes tú que te estuvieras a todas las plantas eran iguales. Sí. No estoy en la cuarta o la quinta. Si me dices que no hay, tú me dices que está en la planta 15, yo digo que sí, porque son todas iguales. ¿Me entiendes? Sí. O sea, que son increíbles. Pero bueno, que yo, por cierto, un apunte, yo vivía muy tranquilo hasta que empezó a ir por allí. ¿Por qué? Porque ya hasta que te empezaba por ahí a decir lo que había, se vivía muy bien, no había problema, nadie se colaba, nadie hacía nada, y de que este hombre dijo que había cosas raras, pues lo que pasa. Y al final, mira, acabemos buscando las cosas raras los dos con más gente. ¿Se colaba gente todas las noches para obtener psicofonías o como un reto personal? Bueno, sí, mira, a mí los que se vienen a hacer psicofonías y eso te da igual. A mí lo que más me fastidia es lo que hablábamos antes, los que van a hacer pintar y hacer daño y reventar puertas y eso, cosas que no entiendes. Hay cosas que no entiendes. Y yo te digo la verdad, yo la suerte que he tenido siempre es que cuando he encontrado a alguien, se la ha hablado, se la ha dicho hay que salir y nunca hemos tenido tampoco problemas con la gente, ¿no? Pero que había mucha gente rara, bueno, gente con katana, gente, bueno, te puedes imaginar todo lo que te puedes encontrar por ahí, ¿no? Pero en realidad, bien, no, un edificio casi normal. Porque lo que yo creo, bueno, casi normal, con tantos miles de muertos. Bueno, yo como no estaban, ¿eh? Gente que llegaba hasta quitarse la vida de pena. Y luego grupos satánicos, pues vamos, que me compro el edificio mañana. Bueno, yo tengo una cosa, yo no va pasado, pero yo tengo un compañero que entró a hacer una ronda y encontró un grupo de esos. Había 8 o 10 encapuchados y tal y pascual.
y él tuvo Pero como en suerte. las películas, con chicas Sí, así no, eróticas y tanto no, tal, ¿o porque no? si O no eran ya cutres, hubiese eran subido yo satánicos de también. los que... No, no, él me dijo Es que que hasta tenía para ser ahí. satánico hay que tener dinero, leche. Sí, Porque para ir estaba con así. tres colegas y Sí, sí, no, ponerte... no, pero dice que tuvo suerte porque eran 10 o 12. Dice, yo tuvo suerte porque dice, yo me asusté, pero ellos tuve suerte que ellos se asustaron y salieron corriendo. Pero claro, yo cuando te ves con 10 o 12 personas y tú solo, pues piensas lo peor. Y más cuando ves esa escena. Miguel Ángel, ya no Imagínate. hay satánicos como los de antes. Bueno, es que yo creo que no eran ni satánicos. Salen corriendo, ni Sí, sí. siquiera van con chicas así para hacer su show, Sí, ni ya, nada de esto nada, como ya. hacía Anton LaVey, el creador de la iglesia Ay, de Satán. sí, 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 ¿Me sí. entiendes? Eso sí era un profesional. Eso sí Sí, era un sí, eso profesional. es un Lo de fiel. ahora ya son tres pringados. Se compran dos capuchas aquí en la tienda de los chinos, que son baratas. Se compran tres trajes de monje, se cogen una Biblia vieja y se inventan ahí el ritual. No, hombre, no. Así va el satanismo en el mundo. Vamos fatal, pero fatal. Quería comentar algo, Miguel Ángel. No, que estaba hablando Tony y digo, no, lo tengo muteado. Es que no, encima que hablo poco me corta. Estás muteado, Juanje. ¿Algún satánico fue en condiciones al hospital del Toras a hacer un buen ritual o no? ¿O todos tan cutres como los que veo? Bueno, yo tengo un caso de una vez que encontramos a un tío con una máscara del diablo en pelota picada, con esto y con heavy a tope y diciendo que era, vamos, que era el diablo, que era Satanás y que a ver lo que hacíamos. Bueno, yo ese día estaba de fiesta, por cierto, fui a dar una ronda con un amigo mío que trabajaban de portero de discoteca. Pues tú imagínate lo que se pudo liar allí. Porque el tío pensaba que íbamos a pegarle y tal, y eso, o sea, fue criminal. Pero bueno, aparte de eso, bueno, siempre había algún loco, ¿eh? De estos que yo soy tal, yo soy tal, tú no sabes quién soy yo, pero bueno, qué puedes esperar? Bueno, yo ya os dejo, que yo ya... No, tranquilo. Lo de usted no sabe quién soy yo es una frase muy colombiana, ¿eh? Sobre todo porque se hizo viral también, porque aquí estaban deteniendo un tipo y tal, historias, y usted no sabe quién soy yo, como que soy fulanito, mi padre no sé quién y tal, es como que bastante terrorífico. Rosy López, que estás muy callada. A ver, ¿qué te impulsó a ti a investigar criminología? ¿O querías comentar algo de otra cosa? Ahí tienes el... No. Bueno, lo de criminología, la curiosidad, más que nada, sobre todo a ver cómo me explico para que no parezca una loca hablando. Siempre me ha llamado la atención el pensamiento humano, ¿no? Cómo hay personas que pueden cruzar esos límites, los psicópatas, los sociópatas, el meterte en la mente. Y bueno, sonaba muy bien la carrera, la verdad que aprendes de todo. Aprendí de todo, maestro de nada, pero luego de cara a trabajar ahí llega el problema. Pero como aprendizaje vital, para mí ha sido fantástico, porque ahí tocas todos los palos, o sea, tanto derecho como Sí, pero ¿cómo es enfrentarse a ese victimología. límite de la mente humana, de la psique humana, cuando alguien es capaz de ser total y absolutamente perverso? Porque hay algunos casos, como es un psicópata, que digamos es una enferma mental, ¿vale? Una enferma mental que además es incurable, Mm, ¿o no? Dale, mm, cuenta. a ver, el problema que nos han vendido mucho la idea del psicópata como el serial killer americano, ¿no? O sea, aparece ahí. El problema que el número de psicópatas, los lobos solitarios en este sentido, que matan es un porcentaje ínfimo en la sociedad. Lo que sí que tenemos son psicópatas que están socializados, es decir, y ya que hablabas de Políticos. políticos, por ahí va el tema, políticos, grandes empresarios, es decir, un psicópata adaptado realmente es fantástico, porque al carecer de empatía pueden tomar decisiones, cuidado, que distinguen entre el bien y el mal, pero no existe ese sentimiento de culpa, hacen lo que tienen que hacer. Y claro, eso, la típica pregunta, ¿el psicópata nace o se hace? O sea, hay un componente genético que no hay que obviar y aparte hay un componente, podríamos decir, ambiental. Ambiental me refiero a la crianza que has tenido, al lugar donde has vivido, los contactos que has podido hacer a nivel social. O sea, sí es cierto que el cerebro de un psicópata puro
funciona de otra manera, eso ya se ha estudiado, pero no por ser un psicópata puro, si está dentro de un entorno donde hay lo que se llaman factores favorables, no tiene que convertirse en un Aníbal Lecter, para que me entendáis. Ahí está el punto. Se mete en política Ahí está el ya. punto. Que no sé qué es peor, ¿eh? Bueno, política, hablamos también de altos mandos del ejército, o sea, que ser psicópata realmente, ojo, psicópata, para que me entendáis, tener rasgos psicopáticos no es malo, igual que están los neuróticos, están los ¿Cómo no va a ser psicóticos. malo? Pero si esta gente lo que carece es de capacidad, como tú decías, de empatía y de emocionalidad. Pero Que, esos que es rasgos lo que nos también hace hoy humanos. en día se necesitan para sobrevivir a esta sociedad, ¿eh? No me refiero a ir matando gente por la calle, para que me entendáis, pero sí el aguantar un poco el tirón. Y esa sería pues la parte de la criminología, que está bien, porque observas a la gente, está bien, Pero te es decía, interesante. no solamente el tema del psicópata, sino el entender dónde está la raíz de la violencia humana, ¿no? Que tiene que Yo creo ser... que ya viene con nosotros, o sea, en el sentido que se han estudiado, por ejemplo, los simios y ya tienen ese tipo de características dentro de nosotros. No dejamos de ser un homínido, es así. Y esas disputas por el territorio, por los instintos básicos que tenemos, ese cerebro reptiliano, no hablo de reptiles, De los sino el hecho extraterrestres. de, no, por ahí no va. O sea, el cerebro reptiliano es el primero que tenemos, es el que, pues eso, el que nos hace sobrevivir, el que nos regula la temperatura, el hambre, todo eso. Y claro, la violencia es Está muy ahí. sencillo. Exacto. Coge, por ejemplo, en la zona, países en Latinoamérica, donde tienen muchos problemas en las cárceles. ¿Por qué? Por el hacinamiento. Pero es que eso es un fenómeno que está estudiado y más que estudiado. Mete a mucha gente en lugares muy pequeños y es un caldo de cultivo. Necesitamos nuestro espacio. Dios santo. Después de escucharte hablar, creo que me voy a Texas, tía. Me compro la casa. Espacio, espacio. Espacio. Coge espacio. Espacio y ya. Martín, ¿de dónde viene tu interés por Rumanía? ¿Tu interés por los Cárpatos? ¿Por qué? Sí, no te lo vas a imaginar. Pues yo crecí en una en la Navarra del Norte, en España. No, en Francia. La Navarra del Norte es la zona donde hay un santuario famoso que se llama Lourdes, donde los bosques son preciosos, ¿verdad? Y bueno, llegó un momento en mi vida que me quedé solo porque me divorcié y un abogado que yo utilizaba para negocios que tenía en Francia me dice, oye, vente conmigo a Transilvania. Y fuimos en enero, el día de mi cumpleaños. Y llegué allí y Transilvania en enero, pues es como, sobre todo son árboles de hoja caducifolia, o sea que no hay, todo es gris y negro. Y estoy hablando del año 2007. Por lo tanto, era cuando Rumanía acababa de entrar a la Unión Europea y no había ni un solo edificio que tuviera color. Todo gris, casi no había luces. Ahora vas allí y no la reconoces, ¿eh? De verdad, es algo impresionante. Estuve el año pasado, me impresionó porque tiene un grado de ¿Dónde contraste. estuviste? Estuve en Bucarest, estuve en Cluj-Napoca, estuve en Sibiu, Timisoara. Estuve Bien, haciendo un tour como de 9 días, creo que fue algo así. muy bien. Bueno, pues veo que más o menos eres de los pocos que saben lo que es Rumanía. Pero una de las cosas, depende de la época del año que vas y la ves, es que Transilvania se parece, pero se parece muchísimo todo el tipo de montaña y de bosque a la Navarra del Norte. Y allí conocí un personaje que ya ha fallecido, un amigo mío, falleció de un cáncer. Conocí, me enamoré y empecé a llevar empresarios y empresas a Transilvania con esto de Transilvania y Rumanía entera, porque hago un hincapié, porque Transilvania, por ejemplo, Bucarest no está en Transilvania, está en Valaquia. No, pero ¿Eh? bueno. Vale. Y yo llevé, este amigo mío, hicimos amistad
y teníamos mucho éxito, y todo fue muy bien hasta que llegó la crisis y nos mató a todos. La crisis afectó a España, la del 2010, digamos, afectó a España y acabó pues afectando a todas las empresas que yo tenía que representaba. Pero me quedé muy enamorado de la zona. Es un país muy amable, mucho más seguro que España, mucho más seguro. Todavía la gente en ciudades grandes se deja la puerta abierta. Es curioso la fama que tiene Rumanía, no corresponde con la realidad. Y luego, pues que yo pues disfrutaba como un camello en esos bosques. Pero claro, como mis socios eran personas pues de Transilvania, pues acabé sabiendo más que nadie. No, Y pero es luego, divertido. Además, si te gustan los bosques, ahí está uno de los bosques más misteriosos del mundo, que es el de Ollavacio, por sí, ejemplo. bueno, que como siga así lo van a urbanizar, ¿no? Te refieres al de Cluj. Que por Sí. cierto, una anécdota de hace 2 semanas, un chico, creo que era suizo, apareció por allí con los dientes afilados, ¿vale? Y sabes que desde Cluj-Napoca hasta Sibiu tienes una carretera rápida, ¿no? Hay una autopista más o menos así. Lo digo porque no son de fiar las carreteras rumanas. Y entonces iba a 180 por la autopista y golpeó 8 o 10 coches. En fin, la policía lo pudo detener. Era patético con un sombrero de ala ancha hasta el culo de toda la... Y dijo, y yo lo he visto, dijo, es que yo he ido al bosque de Baciu y allí me han dicho que yo soy familia, o sea, mi tatarabuelo era Vlad Tepes, Drácula, y he venido abajo para que me nombren. En fin, ¿Para que que el se nombre ha que pasado. vampiro o conde? No, no, vampiro. Por cierto, que Vlad Tepes no era conde, era príncipe. Ajá. Que ese es el problema, porque cuando hablas con los rumanos y hablas de Drácula, se enfadan. Es como Sí, se un... enfadan. Es una cosa un poco heavy. O sea, al rumano no le gusta que se hable de vampiros, no le gusta que se hable de Drácula. A mí es una cosa que me impacta bastante, le guste o no. El último estacado por vampiro Petre Toma Mariton Udosus fue en el año 2004 y fue en Rumanía, le guste o no, esa es la realidad. Pero se ponen de mala hostia. No hay forma de hablar con Sí, ellos. porque el personaje en sí mismo es algo parecido al Miocid de España, ¿no? De todas maneras, si vamos por el lado literario, el castillo de Bran, que habrás estado, es un castillo que a mí no me gusta. O sea, el castillo de Rumanía que Dios manda es el Corvinilor, que está en Hunedoara, Transilvania. Y luego hay otro castillo, en este caso totalmente literario, que la gente no conoce y ha olvidado, y que está vinculado a los vampiros, que es el castillo o la fortaleza de Colt, donde Julio Vernes escribió el libro Un castillo en los Cárpatos. Qué bueno. Eso no lo Eso, conocí. vale. Y otra cosa que no conocerás es el tema de las energías de Rumania. Y ¿Qué por pasa? ¿Qué, qué pasa con esas energías? Cuéntame. bueno, pues que diríamos, ojo que estamos hablando de la parte más antigua de Europa. O sea, antes, mientras había el mar Panónico, que es el mar que va desde más o menos Viena, ocupaba toda Hungría y llegaba hasta los Cárpatos apusinos que no son Cárpatos cuaternaria, sino terciaria, pues esa zona es una zona que está llena de oro y de montañas metalíferas. De allí viene la porfiria, el tema del vampirismo dentro de la ciudadanía y luego toda la parafernalia que se hace por el miedo y la ignorancia de la gente. Estamos hablando de hace 6.000 años. Ojo, que Rumanía es la parte más antigua de Europa. Pero si vosotros miráis el mapa y sabéis que en la parte baja de Rumanía hay una ciudad que se llama Baile Herculane, que son las termas de Hércules, donde dicen que Hércules venía después de sus batallas a curarse. Si te miras la curva que hacen los Cárpatos y hacia dónde vas, te das cuenta que en la parte baja es el Olimpo. Entonces la pregunta es, y luego teniendo en cuenta las civilizaciones como los dacios que hubo por ahí,
de allí Dacia, la marca Dacia de Renault, te tienes que preguntar, ¿pero qué fue primero? La parte de abajo es la de arriba. Por cierto, hay una gruta que no sé si has oído hablar tú, o la visitaste, que es la Pestera Yalomitei, el monasterio Yalomitei. ¿Te suena? No, yo Vale. recuerdo no. Vale, pues ese monasterio es la puerta del infierno, la puerta del Hades. Ah, he escuchado hablar de él, sí. Vale, ¿Me pero si tú repites el llegas nombre? allí, ¿Me repites el nombre del monasterio? sí, Pestera es gruta. Pestera Yalomitei, monasterio de Yalomitei, que tiene, pues el monasterio tiene como solían hacer las religiones cristianas cuando había algún problema, ponían la iglesia primero y otra adelante. O sea que en realidad no la ves porque estás ahí, pero puedes entrar a visitarla. Pero llega un momento que hay bocas de gruta, o sea, dentro en el interior hay zonas tapiadas y hay una que es la puerta del Hades. Sí, es lo que me Y, comentaron, que está además hecho muy raro, que es como para defender desde un ataque desde dentro, no desde fuera, que es una cosa loquísima, me dijeron de ese y monasterio. luego que hay otra cosa, que se supone que según la mitología allí había un lago y tú llegas y no está el lago. Pero es que hace unos cientos de años había un lago, lo que pasa que como el agua perfora la roca, Se fue. salía más abajo. Y en ese punto, este era ya lo mitei, encima en los Cárpatos arriba, que son las montañas Bucesh, ¿vale? Arriba, en línea recta, arriba, tienes un punto de energía que tiene 1 km² por 1 km², que es tan potente que si llegas arriba, te tienes un palizón o vas en helicóptero, un teléfono móvil descargado se carga solo. Qué loco. Y allí está la famosa Esfinge, allí se supone que hay una pirámide, bueno, dicen lo- los, eh, los Leyenda, personajes. entre las leyendas. No sé si es una leyenda, tener en cuenta que el comunismo tapaba todo lo que fuera misterio, ¿vale? Por ejemplo, y entonces ahí hay una pirámide y un camino hasta las pirámides de Egipto. Y esto estamos hablando de 1500 años antes de que empezara el vampirismo, conocido. Luego hay otra zona, es desconocida porque hay tanto interés con Transilvania o detrás de la Silva, porque tiene oro. De hecho, hoy en día, la reserva de oro más grande que se sabe que está en la Tierra, eso dicen los canadienses, que son unos mineros natos, está en Transilvania. Y en este caso, en el rectángulo del oro, que ya los dacios y Roma explotó. De hecho, yo estaba dentro de una de estas minas de oro. Está en la zona ya dentro de la zona Moch de los Cárpatos Apusinos, ¿vale? Pero que sepáis que hay montañas que tienen oro, pero tienen la misma cantidad de uranio. Y esas no se explotan, no se han explotado. Ahora está todo parado. Pero esa zona es muy particular. Y ahí hay un pueblecito, y ese tomar nota porque es muy especial a los que os gusta notar la energía, que se llama Sacaramba. Sacaramba, que allí solía estar el emperador austrohúngaro en esa zona porque hay minas de oro, se hizo un asiento y tal, había, en fin, hoy en día está medio abandonado todo eso, pero los rumanos no saben cuidar ese tipo de cosas. Y allí arriba, en mitad de la montaña, hay lo que se llama la Padure de Argent, o sea, el bosque de plata. Y si tú subes allí, eso es algo alucinante. Es alucinante el punto de energía. Él hizo plantar unos árboles diferentes para desde abajo saber dónde estaba ese punto de energía. Pero que sepáis que de ese pueblo al de abajo, que se llama Sertesh, hay 6 kilómetros, la gente vive 10 años más en el pueblo de arriba que en el de abajo. Qué loco. Y luego tú has pasado al lado, si has subido de Bucarest hacia arriba, hacia Brasov, Sí. has pasado por un sitio que se llama Campina. Y allí hay otro portal, un portal que se dice que es un centro al espiritismo,
que es le llaman el castillo de Julia Hasdeu, que es una chica que murió, creo que estoy hablando del siglo XIX. Su padre murió en Francia. Y tal. Tiene unas reminiscencias también con las historias de Víctor Hugo, por su hija que murió y tal, y el acercamiento al espiritismo. Pero como ese hombre, además de ser poeta, el padre era científico físico y tal, pues utilizó toda su sabiduría para hacer un templo, que por cierto se puede visitar. Y allí la energía se nota a 50 metros, pero no es una energía positiva, os lo garantizo. La notas. Qué curioso, nos has hecho una radiografía de Transilvania que yo desconocía, con ese tipo de portales y de cosas. Y Yo por cierto, sí había leído mucho de vampiros, pero de ese tipo de cosas no, la verdad. Por cierto, hay una ciudad donde la energía de Drácula se puede notar todavía para los seres sensibles, que es Targoviste o Tirgoviste, como se quiera decir, que está a 89 kilómetros de Bucarest, que era donde él tenía su castillo. Poinare. Y allí estaba la plana de empalamiento. Qué buena onda, un tipo muy simpático, el de Vlad Tepes. Bueno, la verdad es que aprendió a empalar por los turcos y no era el único que empalaba, lo que pasa es que este se hizo popular. Se hizo popular porque empalaba a miles de personas y porque entendió, que era un tipo muy inteligente, que el terror era un arma de guerra cuando tu ejército es mucho más pequeño que el otomano. Obvio, el tipo... Sí, muy bien, has dicho otomano, que no turco, no es lo mismo. Otomano. Bueno, el que no ha hablado Eso nada... fue... ¿Querías contar algo más, Martín? Bueno, puedo estar horas. Nada, Pero lo que queráis vosotros. no te preocupes. Ya preguntarme. Para que vaya hablando más gente, y le voy a dar paso aquí a Alejandro Bernal, que no has hablado nada esta noche, macho. Bueno, Juanje, yo quiero compartirles a ti, a nuestros invitados y a los suscriptores, un caso ovni que tú sabes que me ha obsesionado y del cual se han revelado nuevas informaciones en los últimos años, el caso de la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue, para contextualizar a los espectadores y a nuestros invitados. Imagínense este escenario: 62 niños en diversas edades entre los 7 y los 14 años aprecian a dos extraños artefactos voladores no identificados, observan cómo de estos objetos descienden, salen de ellos dos seres con forma extraterrestre arquetípica. Estos seres se comunican con ellos y, reitero, la cantidad de testigos, los investigadores que realizaron las pesquisas en campo y muchos detalles más de este caso para mí lo convierten en no solamente uno de los incidentes ovni más importantes del siglo XX, sino probablemente de todos los tiempos. Para contextualizarnos en qué año ocurrió: 16 de septiembre de 1994, en Ruwa, Zimbabue, un lugar olvidado del mundo. Ya de por sí África es bastante olvidado en nuestro contexto en Occidente, y días previos a ese 16 de septiembre, los lugareños de esta zona del mundo habían observado unas extrañas luces en el cielo, habían llamado a las autoridades, tanto la policía de esta zona de Zimbabue había recibido una cantidad importante de llamadas de personas que veían extrañas luces en el cielo. Esto fue días previos, y el día del incidente, aquí el 16 de septiembre de 1994, a la hora del recreo, como se le dice en Colombia, o la hora del descanso, tipo 9-10 de la mañana, 62 niños de diversas edades en una escuela de élite, porque la escuela Ariel, así se llamaba, en Ruwa, Zimbabue, era una escuela para los hijos de los diplomáticos, hijos de políticos, gente muy importante, comienzan a observar que unas extrañas luces aparecen en el cielo. Les llamó mucho la atención cuando de repente esas luces se van acercando hacia el suelo, aproximadamente a unos 100 metros de donde estos niños se encontraban. Desde luego esto capta la atención de todos ellos de inmediato. Aprecian estos extraños artefactos, a unos seres con unas características fisiológicas muy extrañas. Juanje, invitados, cabeza en forma de huevo invertido, ojos almendrados muy oscuros, y estos seres comienzan a comunicarse con estos niños, con estos 62 infantes de forma telepática, comienzan a suministrarles una serie de imágenes, una imagen absolutamente dantesca. Estos seres regresan a estos artefactos, estos objetos comienzan a ascender y se pierden en el firmamento. Ya se imaginarán
el revuelo que esto causó en la escuela en la que ocurrió esto, porque cuando estos infantes regresaron a clases, recuerden, fue a la hora del descanso, a la hora del recreo, prácticamente todos los niños hablaban de esto al unísono, no había otro tema de conversación, todos estaban hablando precisamente sobre este tema, sobre estos extraños artefactos y estos extraños seres. Los profesores, quienes a propósito en ese momento se encontraban en una reunión de docentes haciendo algunas modificaciones curriculares, pensaron inicialmente que se trataba de una broma, quizás los niños estaban jugando una broma y querían hacerlo de forma masiva, pero se les hizo muy extraño que esta historia, esta versión y este trauma de estos niños se mantuvo con el paso de los días. ¿Por qué 62 niños de diversas edades se iban a inventar una broma? Y lo más especial, ¿cómo iban a sostenerla durante tanto tiempo? Ya habían pasado prácticamente una semana y seguían hablando de lo mismo. Los docentes deciden reunirse con el director de este claustro de la escuela Ariel en Ruba, Zimbabue, y él decide comunicarse con algunos reporteros de la BBC de Londres, uno de los medios de comunicación más importantes del mundo, y este medio de comunicación tan relevante decide convocar no solamente a reporteros y a un fotógrafo, sino también a varios expertos en la materia. Por un lado, estaba Cynthia Hind, la representante de la MUFON. La MUFON, para quienes estén metidos en el tema de los ovnis, es quizás la organización de investigación en ese rubro más importante del mundo, con un pool completo de científicos expertos en diversos tópicos relacionados con el fenómeno ovni. Cynthia Hind era la representante para África de la MUFON, y junto a ellos, para mí, el personaje clave de esta historia, John Mack. John Mack era nadie más y nadie menos, un señor de quien vamos a ver una imagen que lo va a compartir a Juanje en unos instantes. John Mack era catedrático de Harvard, premio Pulitzer, que lo obtuvo en la década de los 70, y resulta que este señor, John Mack, Juanje e invitados y queridos espectadores, era el mayor experto del mundo en psiquiatría infantil, un tipo que no solamente se había ganado el respeto del mundo en la comunidad científica por ese rubro, sino que era bastante mentado, era un hombre muy, muy conocido y muy respetado por las investigaciones que hacía al respecto. Convocaron a John Mack para ver si se trataba de un caso de histeria colectiva, de quizás una broma muy, muy elaborada, para adentrarse en la psique de esos infantes para saber si esta historia había sido inventada o no. Y junto a John Mack, Dominic Almanopoulos, otra científica, otra psiquiatra de Harvard, y otro personaje fundamental en esta historia, Gunther Hofer, fotógrafo de la BBC en aquel entonces. Resulta que John Mack y todos estos expertos comienzan a hacer las investigaciones. Gunther Hofer, que a propósito es algo que ustedes van a ver en postproducción en este instante, data cómo estos extraños artefactos, de acuerdo al testimonio de los niños, dejan unas huellas físicas, literalmente la hierba sobre la cual descienden estos artefactos, literalmente parece doblada como por una energía, algo bastante anómalo que aterriza en suelo. Juanje sabrá que cuando hay un incidente ovni donde hay huellas físicas es casi que un santo grial para los investigadores. Sí, pasamos pocas veces. Este tipo data, se saca fotos ahí en el lugar, muestra, las documenta con su cámara, y John Mack, este psiquiatra de Harvard, se dedica a recolectar el testimonio de los niños, a entrevistarse con ellos de forma individual, reitero, con infantes de los 7 a los 14 años, a preguntarles qué había ocurrido, qué había sucedido. Y literalmente lo que recopila John Mack es algo dantesco, es algo sorprendente, y que hasta el día de hoy para mí se convierte en uno de los documentos dentro de investigaciones ovni más importantes de la historia. Something scared you, is that right? Yes. What scared you? The noise. What noise? The noise that we heard in the air. You heard a noise in the Yes. air? What was it like? Like a roar or a buzz or a hum, or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. It was scary myself. It was scary because you saw something yourself? Yes. I saw a little object hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver
silver thing, and we saw a man standing next to it. What did it feel like when he was looking at you? Felt scared. It felt scared? What was scary about it? Oh, felt scared because I've never seen such a person like that before. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. Where was the pointy part? Was the pointy part in here, or was the pointy part out there? Up there. And what was the feeling when you looked at the eyes? It was scary. And what scary? Why? What made it scary? The eyes looked evil. Evil. And what was evil about them? Say what you mean by evil. It looked evil because it was just staring at me. With what? Staring at you as if what? As if to do what? As if it wanted to come and take us. As if it wanted to come and take you. That was the feeling you got? That it wanted you to go with it? Did you feel like you wanted to go with it? No. John Mack literalmente recopila testimonios de niños que claramente se notan muy afectados, se notan muy asustados, y prácticamente todos dibujan y describen lo mismo. Un par de aparatos que aterrizan a 100 metros de su patio de recreo, dibujan a estos seres, los dibujos estarán apareciendo en este momento en pantalla, y realmente cuando John Mack recopila estos testimonios, él dice: de acuerdo a mi experiencia y mi experticia como psiquiatra en Harvard, una de las universidades más importantes del mundo, ellos me están diciendo la verdad. Ellos me están hablando de algo que vivieron, de algo que fue real, de algo que aconteció. No hay, al menos desde mi punto de vista académico, no hay ninguna tela de duda para pensar que quizás esto se trata de una invención. Fue algo que ocurrió. Desde luego, John Mack, cuando revela esto en los Estados Unidos, se gana la animadversión de una cantidad importante de colegas, de investigadores, no solamente en Harvard, sino en otras importantes instituciones en los Estados Unidos. De hecho, lo intentan echar de Harvard, como Juanje muy bien lo denominaría, los ciencinazis que se ofendieron porque este señor comienza a investigar esto. A pesar de eso, John Mack mantuvo su puesto en Harvard y comienza a investigar también otro fenómeno muy interesante dentro del fenómeno ufológico de los ovnis, el fenómeno de los abducidos. Y es que John Mack comienza a recopilar casos, a hablar con personas, aproximadamente unos 300 casos muy mal contados de personas que habían manifestado. Para contextualizar a quienes no sepan qué es un abducido, son personas que serían llevadas a la fuerza a uno de estos extraños artefactos voladores no identificados. Algunos de ellos relatan experiencias absolutamente extrañas, otras rocambolescas, personas que han sido examinadas desnudas, personas que supuestamente se les han metido implantes en su cuerpo. Lo cierto es que John Mack, cuando evalúa esta casuística, sumando a la experiencia de ir a campo a hablar con estos niños, con estos 62 infantes que experimentan este incidente el 16 de septiembre de 1994, pues se queda convencido que detrás del fenómeno ovni hay una realidad que es muy difícil de explicar a través de la ciencia convencional. De hecho, John Mack se hizo muy conocido porque él, a propósito de estas investigaciones sobre los abducidos, decía que él estaba seguro que el fenómeno de los abducidos era real, que él no se atrevía a determinar si la naturaleza del fenómeno era extraterrestre o si hacía parte de una realidad que aún no podemos conocer, pero que son hechos verídicos que afectan a muchas personas en todo el mundo y que es algo que ha pasado desde hace mucho tiempo y se sigue presentando. Para rizar más el rizo, Juanje, y para terminar este caso que, como tú bien sabrás, me encanta y me apasiona, John Mack en el 2004 estaba en Londres, iba a hacer una conferencia. De acuerdo a su grupo de investigadores más cercanos y algunos allegados, iba a revelar una información muy gorda, una información bastante importante, no solo sobre las investigaciones en Ruwa, sino sobre estos testigos de las abducciones. John Mack fallece en unas circunstancias bastante irrisorias. El hombre es arrollado por un vehículo en plena Londres en el año 2004. Las causas del accidente no están esclarecidas y a partir de ese momento se suscita una gran conspiración sobre por qué razón
falleció John Max, más allá de estas circunstancias accidentales, alguien lo quería callar, a alguien le convenía que este hombre se callara. Reitero, el psiquiatra infantil más importante del mundo a comienzos de los 90. Juanje, un caso absolutamente impresionante. El caso Rúa de Zimbabue, que yo creo que para mí, junto con el caso de Voronezh, son los casos de encuentros del tercer tipo más importantes del siglo XX, porque por la calidad de los testigos, son un montón de niños, hay huellas físicas, son investigados por un psiquiatra, todo. La pena es que en la antigua Ucrania, en la actual Ucrania, perdón, la antigua Unión Soviética, no se investigara también lo que sucedió en Voronezh, ¿vale? Pero también merecería la pena ir un día a reinvestigarlo. Si alguien me financia, lo haré, porque si no, me cuesta la plata, un poquito larga el tema, pero bueno, me encantaría hacerlo. Bueno, señores, pues yo creo que vamos a llegar al final de este podcast, donde todos habéis contado historias, donde todos habéis aportado un granito de arena, pues para esta gente que lo está pasando realmente mal, ¿vale? Ojalá salgan pronto de su pesadilla, creo que es lo importante, ¿vale? Gracias a todos por estar aquí, gracias a los que habéis escuchado este podcast, porque eso hace que esos 100 euros puedan llegar a la Cruz Roja española para los damnificados. Y nada, voy a hacer una pequeña ronda ya para que vayamos cerrando todos. Así que Miguel Ángel Segura, amigo, tu conclusión, tu cierre. Tony García también si quiere hablar, por supuesto. Bueno, pues la verdad es que iniciativas como esta yo creo que animan un poquito, en el sentido de darte cuenta de que porque se han quedado muchos investigadores que por temas de trabajo y demás no han podido participar, pero ha habido mucha gente interesada en participar en esta iniciativa, y eso te hace ver que dentro del mundo del misterio, a pesar de que es un mundo a veces muy oscuro, ¿no? Como suelo contar, y te encuentras con personas de todo tipo, también hay mucha gente con luz, mucha gente que quiere ayudar a los demás. Y bueno, la verdad es que me siento orgulloso de todos vosotros, porque sois gente fantástica. Muchísimas gracias, amigo. Tony, ¿quieres comentar algo? ¿Alguna cosa? Bueno, yo poca cosa más. La verdad que encantado por haber estado aquí, de conoceros a vosotros. Algunos ya os conocía de oídas y tal, pero bueno, bueno, lo que dices tú, que lo poco que se puede hacer este granito de arena, pues mira, si se puede ayudar a algo, pues bueno, para eso estamos todos dispuestos. Muchísimas gracias, Tony. Martín, amigo, tu conclusión, tu cierre. Bueno, pues que hacemos un granito de arena, pero si no hubiera granitos de arena no habría arena en las playas. O sea, algo hacemos muy pequeñito, pero no todo es desastre físico, sino también emocional. Sabemos que las personas que han sufrido un trauma muy grande, y esta Dana ha dejado decenas de miles de personas con problemas que luego van a tener que pasar por atención médica o psiquiátrica o psicológica, pues lo que hemos hecho hoy de buena fe es intentar, pues también entretenerlos, ¿no? Despistarlos de su malestar. En fin, encantados de conoceros a todos. A Miguel Ángel lo veo más a menudo, que es un tío que está siempre en el tórax. Suelo verlo por ahí. Bueno, cuando lo veo por internet, lógicamente. Y Transilvania y Rumanía entera es una maravilla. No os la podéis ni imaginar. Muchísimas gracias, Martín, por tu labor aquí también y por aportar tu granito de arena. Rosy López, amiga, tu conclusión, tu cierre, muchas gracias por aportar aquí tu grano de arena. Bueno, pues como el resto de compañeros, si hemos podido contribuir, aunque sea con este granito de arena, y haberles sacado un poquito de toda esta situación dantesca y surrealista que estamos viviendo, pues bienvenido sea. Y siempre hay luz. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Siempre hay luz. Ojalá y que esa luz no nos falte, Rosy. Muchísimas gracias. Alejandro Bernal, amigo, tu conclusión y tu cierre.
Juanje, feliz de hacer parte de una iniciativa como esta. Yo creo que en la medida en la que todos podamos aportar de alguna u otra forma para todas estas personas que lo están pasando mal en Valencia y en otras zonas de España, pues es bueno incentivar a las personas a que en este caso aporten e intentemos ayudar. Creo que entre todos podemos construir un mundo mejor, y si podemos ayudar a personas que realmente están en una situación bastante compleja, creo que también un tema de empatía humana es intentar dar una mano amiga. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con doble S. Muchísimas gracias, amigo. Y yo, para terminar, bueno, muy sencillo, pues que en el fondo, ojalá, creo que Rosy tenga razón, ¿no? Y que siempre haya una luz, y que siempre nos guíe una luz, y por muy oscuro que esté todo, siempre hay una luz. Siempre he sido el primero que lo ha dicho. Y si no, veniros conmigo a Texas, montamos un arsenal y el que venga a tocarnos las narices nos lo cargamos. Ya está, es lo único que se me ocurre. Porque no quiero decir otra cosa. En fin, es muy triste lo que ha pasado. Hay muchos miles de personas que están muy mal. Os doy las gracias, repito, a Miguel Ángel Segura por la iniciativa, a todos los que habéis participado en este podcast. Es un poquito de dinero, pero un granito de arena siempre es un granito de arena. Y gracias a todos los que habéis escuchado esto, porque habéis contribuido a que se pueda mandar ese dinero. Y chicos, buscaros vuestra burbuja, porque el mundo se pone feo. Y en el fondo pensar también que siempre espero que por muy oscuro que esté, haya una luz. Un fuerte abrazo y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.